otras miradas anchas como la mar. Sí, vale, funciona. Bueno, pues pasad delante si queréis, chicas. Pasad aquí delante. Es que vamos a intentar, ya que estamos en poca gente, que sea una charla así un poco participativa en la que todos podamos decir y opinar, ¿vale? Bueno, lo primero de todo, bienvenidos, bienvenidas a este evento más de la Asociación Otras Miradas. Hacía unos meses que no nos poníamos en actividad, pero bueno, al final hemos tenido algunos problemas para poder realizar la actividad en el sábado y entonces pues gracias a la Asociación Cachirulo, que desde aquí os doy las gracias, que nos han podido ceder el local y poder hacer aquí la charla. Lo primero de todo, dar las gracias a todos los que hacen posible que esto siga adelante. Gracias a la Caja Rural, que nos hace una pequeña aportación. Gracias al Ayuntamiento por la cartelería que nos difunde. Y gracias sobre todo a los socios de la Asociación Otras Miradas, que hace posible que esto siga adelante. Gracias también a los que no sois socios y venís aquí a estas actividades, porque lo que hace sentido que sigamos esta actividad es precisamente que vengáis, aunque no seáis socios. ¿Vale? Y ya empezamos un poco con la charla coloquio de hoy, ¿vale? En esta ocasión hemos traído a Carmelo Marcén, que, bueno, la presentación es complicada. Yo cuando salió la posibilidad de traerlo, pues vino a través de nuestro amigo Eduardo Viñuales, que ya vino aquí a hacer una charla sobre el libro que había escrito sobre un Aragón sorprendente, que nos descubría diferentes zonas de Aragón, de todo tipo, turístico, natural, cultural. Y entonces, gracias a un amigo de la asociación, me dijo, dice, hace tiempo que me gustaría que trajerais a alguien que nos hablara sobre sostenibilidad, desarrollo sostenible, los objetivos de desarrollo sostenible, los famosos ODS. Digo, bueno, pues dice, no sé, nosotros también intentamos dar gusto a todas las personas que, pues eso, que sois afines a esta idea que tenemos nosotros, a esta idea de mirar de otra manera, de hacer otras miradas. Y entonces, a través de Eduardo, pues le dije, Eduardo, ¿tú no nos harías una charla sobre esto? Y dice, no, dice, mira, te voy a pasar el contacto de Carmelo, dice que ha escrito cientos y cientos de artículos sobre sostenibilidad, y dice, mejor que él no vas a encontrar a alguien. Entonces me puse en contacto con él y la verdad es que todo han sido facilidades. A él, bueno, pues ha venido muy gustoso. La verdad es que desde que yo no lo conocía de nada, más que de 4 correos que nos hemos hecho estos últimos días, y la verdad es que ha sido un placer, pues desde que ha venido esta mañana hasta ahora, de conocerlo, lo que sabe sobre el asunto, lo franco y tranquilo que es, lo realista y lo sincero, que yo creo que muchas veces este tema es lo más importante, ¿no? Porque a veces nos venden muchas mentiras sobre este tema, hay veces que no sabes qué creer, ¿no? Y yo creo que él habla con mucha sinceridad. Y entonces, pues la verdad es que es una suerte y un orgullo para Alcañiz que haya venido aquí. Él me decía que vino aquí en 1985, ¿verdad, Carmelo? En mayo de 1985 a hacer una charla ya sobre medio ambiente. Entonces, fíjate si lleva recorrido este hombre con este tema. Y yo creo que ya me voy a callar y que empiece él. Os comento antes de empezar. Cuando empezamos con la idea esta de las charlas, hay muchas charlas que nosotros hemos hecho en las que las charlas son, viene aquí uno, suelta el palique y nosotros escuchamos y al final pues hacemos preguntas.
Entonces él me comentó, dice, oye, pues es que como va un poco también sobre el último libro que he escrito de ecorrelatos inacabados, ¿qué te parece si leemos un par de ecorrelatos que son muy cortitos para que la gente se anime, vea lo que es, y luego pues vamos hablando, y por favor que me vayan cortando, que me vayan diciendo, porque la idea es que sea comunicativo entre las dos partes. Entonces, bueno, yo ahí lo dejo porque aparte de escuchar esta primera parte en la que él hablará, luego en cualquier momento uno levanta la mano, hace la pregunta y Carmelo pues intentará contestar, ¿vale? De hecho hay alguna persona que no ha podido venir y ya me ha mandado por WhatsApp 2 o 3 preguntas, así que luego se las pasaré a Carmelo, ¿vale? Y con esto pues nada más, Carmelo, te dejo. Buenas tardes. Yo creo que se puede escuchar, ¿no? Lo que pasa es que no se graba ahora mismo. Ah, vale. Si fueran como yo, no, porque el oído lo tengo más alto. Buenas tardes. Es un placer venir a Alcañiz, invitado por gente que habla de otras miradas, ¿no? Porque nada o casi nada es lo que parece, y para percibirlo necesitamos otras miradas en el tiempo, en el espacio de otra gente y copiarnos, ¿no? Por eso que este colectivo se llamase Otras Miradas y no fuese Fundación X del Banco X, que seguramente no hubiera venido, pero siendo Otras Miradas y en Alcañiz, pues sí, me apetecía porque Alcañiz me gusta, he estado muchas veces en muchos centros escolares, etc., ¿no? Todo nació a propósito de un libro estrambótico, un libro extraño, un libro irónico, que yo escribí, que se diferenciaba un poco. Claro, yo soy personaje relevante, entre comillas, en la cuestión de imaginar esto de la sostenibilidad, pero yo estaba cansado de escribir libros serios. He sido profesor de instituto 40 años, estaba cansado de escribir libros serios, y yo tenía guardados relatos que había ido escribiendo con mis chicos en clase. O sea, yo ponía una parte, ellos ponían la otra parte y tal. Y entonces me dio la venada y yo colaboro semanalmente en un blog abierto, que es la condición, en un blog abierto de 20minutos.es, de los que no hay que meter 27 contraseñas ni pagar nada ni tal, 20minutos.es, que se llama La Cima 2030. O sea, que yo planteo el año 2030, que tantas veces han escuchado, como una cima que tenemos que escalar. Y en ese escalar de la cima, unos van antes, otros después. De todo eso, todos mis artículos en estos 6-7 años, uno a la semana, están en La Cima 2030 de 20minutos.es, acceso libre. Entonces, llegó un verano y le dije a la redactora jefa, oye, solo hablo de cosas serias, ¿verdad? Pues vamos a ver si en verano, para hacerlo más ligero, rescato algunas cosas que yo tengo escritas, muchas irónicas y otras somardas como somos en nuestra tierra, y yo escribo de esas cosas en plano distendido, porque si yo a ustedes les digo, hay 2.000 millones de personas, 2.000 millones que no tienen saneamiento, no disponen de un saneamiento, ya no digo de cuarto, un saneamiento normal, no se recoge tal. Entonces decimos, el mundo es un asco, ¿no? Y nos quedamos con el concepto asco. Entonces, cuando oímos esa palabra, ¿verdad?, se asocia en nuestra mente a una cosa rara. Pues yo lo he dicho de otra manera, eso y muchas cosas, en un cuento, en un ecorrelato. Se llaman ecorrelatos porque todos tratan
de cosas relacionadas con la ecosociedad. Nosotros ya hemos roto aquello que se decía, ecológico es solo lo verde. La sociedad es ecológica, pero es ecosocial, es decir, está siempre interactuando con lo que tiene alrededor y está construyendo y destruyendo lo que tiene alrededor. Luego, la misma sociedad, la misma ecología, hay que quitarla y poner la ecosociedad en la que vivimos. Todos somos dependientes de lo que hay al lado, del otro, etc. Entonces ese sería el primer argumento. Entonces escribí un relato en el que les voy a contar el porqué, etc. Y para mezclar dos cosas, o sea, todo está contenido en este que un atrevido editor me llamó pensando que iba a vender miles de libros. Me imagino que habrá vendido 4, ¿no? Porque solamente el título ya echa para atrás, porque son ecorrelatos inacabados. ¿Por qué inacabados? Deliberadamente, porque cada una escribiríamos nuestra historia. Mis alumnos escribían después de un párrafo que yo les daba, que a lo mejor era lo más estrambótico que se puedan imaginar, ¿no? Y los finales eran delirantes, inacabados y además sin fecha de caducidad. Y el editor han tenido tal gusto de ponerme el de sin fecha de caducidad, igual que las fechas de caducidad de que se ponen en los alimentos, en cualquier cosa. Entonces, claro, la portada tampoco es una portada al uso, porque es el inspector que yo digo bache de los Legos. ¿Y por qué está ahí? Porque yo he sido a lo largo de estos 40 años un buscador de cosas, no digo que las haya encontrado, pero tan fracasado como este inspector, que este no es como Sherlock Holmes, que adivinaba todo, tal. Este es como el de la Pantera Rosa. ¿Se acuerdan de la Pantera Rosa? No solucionaba nada como no se solucionase el de la Pantera Rosa. Claro, eso choca con los inacabados mis ecorrelatos que dice Javier, lleva 40 años hablando de esto. Dice, ¿y no te cansas? Digo, no, porque cada día descubro cosas nuevas, ¿no? Y estar aquí con esta gente, aunque sean pocos, para mí es un placer, ¿no? Y luego, este individuo camina sobre un suelo poco estable. Será por eso que fracasa el suelo, no sé si lo ven bien, pues es unos bolígrafos y rotuladores que lógicamente caminar por ese suelo, al final ¿qué haces? Te caes. Luego este inspector es un desastre, ¿vale? ¿Por qué inacabados? Porque en cada uno de los relatos aparece al principio y al final el inspector ha entrado a buscar la verdad y se ha salido sin encontrar la verdad, y entonces tiene que continuar a buscar en otro relato. O sea, todas estas guiños son propios de una mente extraña, ¿no? Que tiene influencias de Quino, influencias del Mendoza, influencias de Italo Calvino, de toda esta gente que pensaba de una manera que no era acorde con la sociedad. Entonces, el mérito de la portada, como otros dibujos que les enseñaré, es de mi yerno. Mi yerno es ingeniero informático, de los que diseña los programas para los marcapasos y la gestión cardiológica de muchos hospitales, pero es un friki. Entonces, yo le doy una idea con 2 líneas y es capaz de sacar esto, que ahora que se lo he explicado, pues claro, dice, ¿por qué ha puesto este hombre aquí? Y adornándome, porque yo sé poco, yo sé casi nada, porque me doy cuenta que cada día sé menos, porque intento abarcar más y me quedo muy corto. Pues en esto yo le tenía que pedir que me hiciera el prólogo a una persona que sabe, ¿no? Que además es amiga mía. Y entonces esta es Cristina Monge, que la escucharán
en programas de televisión y de radio y que sabe mucho más que yo y tiene una perspectiva global. Como es amiga, no quiso castigarme y puso: la ironía es el humor de la inteligencia. Así comenzó su prólogo que me elaboró. Yo no tengo ningún mérito en realidad. Yo lo que he hecho ha sido apoyarme, me han escrito el libro, muchísimas lecturas que yo he hecho. Al final del libro van los personajes, ¿sí?, que me han escrito el libro, pero los personajes son tan variados como Amaral, Roald Amundsen, que saben que estuvo en el Polo Sur, buscando el Polo Sur, lo encontró, y luego fue tan afanoso, que dicen en mi tierra, que se dirigió a buscar el Polo Norte y ya no volvió, ¿no? Pero está también Pieter Bruegel, o sea, hay mucha gente del arte, de la literatura. Berta Cáceres, que fue asesinada por defender cosas que no eran suyas. Todos estos me han escrito este libro porque a mí me gusta mucho el cine, me gusta leer, e incomparablemente me han ayudado La sorna o la sabiduría de Sancho Panza, ¿sí?, y La abstracción de Alonso Quijano. Entonces, con toda esta mezcla dicen: no es un libro normal. No es un libro nada normal, ¿vale? Entonces yo les invito, voy a hacer propaganda, ¿no?, de que compren el libro. Pues soy Cien Umbral. ¿Se acuerdan cuando le hacían la entrevista? Decía: oye, que yo he venido a vender mi libro. Pues, ¿por qué? Pero recomiendo leer únicamente uno cada día. Y además pueden hacer como en Rayuela de Cortázar. ¿Se acuerdan que lo podías leer de principio al final o de final al principio? Pueden empezar por el que quieran y seguir por el que les dé la gana. Entonces, estar de acuerdo o en desacuerdo, acabarlos de una manera o de otra, o dejarlos inacabados, porque quizá dentro de 6 meses o de 8 les darían otro final. Pues todo esto es el atrevimiento que ese editor dijo: voy a publicar el libro de este individuo. Sí, que yo tengo muchas publicaciones y estoy muy relacionado con cuadernos de pedagogía, el Diario de la Educación, muchos periódicos, pero no había escrito cosas tan rocambolescas, ¿vale? Entonces les voy a leer 2, porque se ha dado una idea, solo 2, no les quiero dar la paliza, para que además sea sorpresa. 2 porque verán lo de la ecosociedad que decía y los personajes que me han ayudado. El 1 afecta a alguien tan querido para mí como son los gorriones. Los gorriones saben que están desapareciendo, apenas hay gorriones en las ciudades, ¿no? ¿Por qué? Pues porque, pero gorrión común, todo tipo de gorriones, la SEO lo denuncia públicamente y también se sabe, porque cuando vamos ahora con el coche por la carretera, antes implantábamos los mosquitos, ¿verdad? En verano nos nublaban en media hora, ahora no hay mosquitos tampoco. Luego, si no hay mosquitos, si hay menos hormigas, si las cosechadoras no dejan ni un grano por el suelo y tal, y los sembradores de siembra directa echan ya el nitrato, la herbicida, etcétera, en los abonos, pues todo lo que comen los gorriones los aniquila. Por si esto fuera poco, si hay algunas aves que vienen de África, allí no sulfatan como aquí, allí sulfatan con avioleta, ¿vale? Entonces, este era el llanto que explicaba lo de los gorriones. Cada uno de los artículos lo comienzo con una frase o un pensamiento de gente sesuda, no como yo, ¿no? Este dice al principio: a lo sonoro llega la muerte como un zapato sin pie, como un traje sin hombre. Llega la muerte. Es de Pablo Neruda. Y ahora les comento lo que dice. Dice: lo esencial, el gorrión habla, dice: lo esencial es sobrevivir. Lo dice la genética de la especie. Al principio volaba despreocupada. Casi aprendía a cantar como los canarios, por lo sonoro, porque lo sonoro no es lo mío. Gorrión no es eso. Me sentía bella con mi traje. Habrán deducido ya que es una gorriona. Con mi traje, por más que no tuviese los colores llamativos de las aves migratorias.
estaba pensando en el abejaruco ese que viene, tal. Dice, hay que adaptarse, pero me temo que sea casi imposible. Apenas llueve. El calor del verano es sofocante y en primavera. Poco a poco van cayendo mis sustentos. Todos dejan de ser desde pequeñas hierbas con semillas menguantes a invertebrados. Hay apenas invertebrados. Da la impresión de que una no vive en la realidad que cree. Fíjense qué reflexiones hace la gorriona. Una no vive en la realidad que cree. Muchas personas que claman en Alcañiz, en todos sitios, sobre la realidad, es que no creen que esa realidad sea posible. Ni el baño en tierra me tranquiliza. Y aquí introduzco cosas de ciencias porque yo daba biología y geología, ¿no? Los baños de los gorriones son un espectáculo espectacular. Sí, se revuelcan entera para quitarse todos los gérmenes. ¿A que sí? Dice, a veces me siento como apátrida. El gorrión, claro, ya no hay nadie, me siento como apátrida. No me veo reflejada en otros pájaros. Queda la sombra, cada vez más oscura, como el porvenir. Voy a perecer en los suburbios del tiempo. Fíjense, la idea esta es los suburbios del tiempo. ¿De quién es el tiempo? Es nuestro tiempo en otro tiempo. Además, los humanos ya no nos echan en falta y construyen sus casas sin agujeros donde anidar. Yo recuerdo de chico que era un chico silvestre, asilvestrado, y subíamos por las paredes a coger los nidos, o sea que eso. Dice, una ruina. El más allá de la especie está lleno de miserias. Dice, me sabe mal morir, oye, no haberme adaptado. Solo quedará mi testamento óseo. ¿Por qué es importante el testamento óseo? Ahora me paso a ciencias, ahora no estoy leyendo. Porque según lo largos que eran el fémur o la tibia y el peroné, los investigadores saben el periodo climático en el que se encontraban. Cuando el fémur y la tibia del peroné eran más largos, es que había hierbas. O sea, así sabemos los que hemos estudiado climatología. Dice, me puede la nostalgia. Siempre tuve añoranzas de lo que Joan Manuel Serrat me cantó. Dice, que bien podría ser mi epitafio. Seguro que lo llevará la ONU cuando desaparezca del todo, si es que llega ese momento. Yo recuerdo que en Radio Sevilla me llamaron para hacerme una entrevista sobre este correlatos, ¿no? Y la persona encargada me recibió con la canción del gorrión de Joan Manuel Serrat. Y entonces me fue preguntando y al final me dijo, oye, ¿qué quieres que ponga como final? Y como el pobre gorrión había sufrido tanto, me salió sin pensarlo, Hacia lo salvaje de Amaral, en la que magnifica el poder de lo salvaje en relación con otra. Sigo para no liarme porque si no, me liaré. Continúo, digo, este alegato, esto es un alegato en favor de los gorriones, parte inventado, parte escrito con lo que me contó un eremita que vivía con 3 gorriones desparejados, queda incluido como adenda en el legajo. Hay un legajo que dice, mitos y leyendas de la extinta Celtiberia, primeras conclusiones de la incidencia de las transgresiones climáticas y la agricultura extensiva en la población de volátiles asociados en tiempos pasados a la vida de las poblaciones sedentarias humanas. Son toda una retahíla de despropósitos que son muchas de las investigaciones que se hacen. Dice, tomo 1. Lo encontré en una caseta del monte de la sierra de mi pueblo, medio tapado por la paja castigada por los artrópodos, ¿saben que los sí? Y dice, mostraba notables deterioros, se veía que había servido de sustento a pequeños invertebrados y algún ratoncillo. Incluía una especie de apéndice escrito por otras manos sobre la masacre maoísta de los gorriones en China. ¿Habían oído hablar de la masacre maoísta de los gorriones en China? Bueno, pues resulta que cuando mandaba el señor Mao Zedong, Mao Zedong, pues no lo pongo así, lo pongo, decía que el iluminado autor de su famoso cuello de camisa, cuello Mao,
consideraba a los gorriones como animales del capitalismo. Esto es cierto, ¿eh? Es que mis compañeros que lo han leído me han acusado de inventarme muchas cosas. Pues se comían el grano que debía servir para sus súbditos, para que sus súbditos no muriesen de hambre, por lo que había decretado su exterminio. Dice, el legajo, para quien lo quiera leer, queda depositado en la biblioteca de la OICN, Organización Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Lo de Mao es totalmente cierto. Cuando la revolución cultural de Mao había tres enemigos del pueblo. Uno eran las cucarachas, otro eran los gorriones y el otro no me acuerdo. Y en serio que decretó, y estaban clavados por una espada los tres. Y esa era la propaganda maoísta, en serio que decretó, cuanto más gorriones le llevabas, más te pagaban. Para que vean lo que es, lo que da de sí un gorrión, o unos gorriones que ahora van a desaparecer. Preguntas sobre esto. ¿Qué pasará si desaparecen los gorriones? Pues que empiezan a proliferar los bichitos voladores. Que empezarán a proliferar bichitos voladores. Y lo mismo pasará si desaparecen otros tipos de aves que coman el mismo tipo de alimento que los gorriones. Exactamente. O que se coman a los gorriones. Sí, depende del tamaño, también algunos empezarán a comerse a unas aves que puedan comerse ante unos cuantos tipos de bandadas. ¿Has oído hablar del cernícalo? Sí, madre mía, cuando le falta comida va por cualquier ave más pequeña que... Vale, entendido. Entonces, eso es lo que yo suscitaba, esto lo leían mis alumnos, mayores, y suscitaba en mis alumnos. Y se reían, y decían, este hombre no... Pero luego, pasados a limpio y publicados los finales, la pena fue que no los recogiese todos juntos, pero era una maravilla las capacidades del alumnado para inventarse cosas. Además, me las iban a decir a mí, que estaba un poco despistado, con lo cual no tenían problema en responder con cosas no muy académicas. El otro, para cambiar de tema, y que vean que no solo hablamos de cosas, de desapariciones y así, ¿no? Dice, quien dice retrete no conoce el inodoro. Las más pequeñas no habrán conocido el retrete, habrán conocido solo el inodoro. Bueno, pues aquí cuento un poco, y este surgió porque cuando escribí esto, yo era vicepresidente de UNICEF Aragón, y resulta que todo el dinero que nosotros podíamos recoger iba destinado a las escuelas de Mali Norte, donde está Boko Haram y todo esto. Para una cosa, para que todas las escuelas tuviesen una letrina. No he dicho un inodoro en condiciones, no, una letrina. Pues ve, en lugar de empezar hablando, pues resulta que en los países de África el 85% de las niñas musulmanas van a la escuela, cierto, porque sus familias no les dejan ir, ya que cuando tienen la necesidad, varias necesidades, no, lo tienen que hacer a la exposición del público y no lo permiten, no. Pues entonces, llevar a estas escuelas, ayudarles con dinero a construir una letrina, fue un cambio cultural enorme en la zona en la que nos fijamos nosotros, ¿no? Igual podrías explicar qué es una letrina. ¿Qué es una letrina? Para las chicas más pequeñas. A ver, ahora lo iba a decir, pero una letrina es, en tiempos cuando yo era chico, en mi casa no había váter. O sea, no os hablo de... Bueno, yo sí que soy mayor. En mi casa no había váter. Y había una casetita cerrada con una puerta, en la cual había una tabla con un agujero, una tabla que se limpiaba con lejía, estaba siempre limpísima, y cuando teníamos necesidades fisiológicas, ¿sí? ¿A dónde íbamos? Al váter letrina, ¿vale? Eso es una letrina, eso es un váter.
Pero os digo, yo recuerdo mi mujer en el primer pueblo que estuvo de maestra destinada, no había váter en las casas y nadie la quería tener de patrona, no había váter, porque no había alcantarillado, no había de nada. Y llegó la pobre, una señorita de capital, y le dieron una lata de escabeche, que eran así de anchas, y un orinal. Y le dijeron, lo uno hágalo aquí, y lo otro hágalo allá. La pobre se ve que estuvo unos cuantos días llorando, ¿no? Esto os hablo de los años, escuchar, 75, 80, o sea que hace 45 años, no os hablo del siglo tal. Bueno, pues en lugar de empezar diciendo, es una pena que no haya no sé qué, empiezo de la siguiente manera. ¿Sí? ¿Lo ven? Es que es una manera agradable de entrar en el problema sin decirle, somos unas lo que sea porque permitimos que pase esto. No, vamos a entrar de manera agradable. La frase que antecede esto dice, la taza del inodoro. ¿Sí? La taza del inodoro sí que sabéis lo que es, ¿verdad? Vale, dice, demasiada taza para tan poco chocolate. Y esto, os digo que me lo han escrito los autores. Esto me lo han escrito un autor español del siglo pasado que se llamaba Ramón Gómez de la Serna y escribió muchas greguerías de este estilo. Dice así, con esto acabo y empiezo con la sostenibilidad. Dice, lo que aquí cuento no es un cuento, sino el resumen elaborado por iniciativa de las universidades de la península, esto es mentira, claro, de la península ibérica, titulado Apoteosis de los cuartos de baño peninsulares y su repercusión mundial en la inteligencia conservacionista. O sea, es un despropósito. Y me preguntaréis, ¿y hay investigaciones que hablen de despropósitos? Bueno, todos los años. Dice, fue premiado con una tesis de una convocatoria de la Unión Europea bajo el comisionado de James Watt, el que está haciendo ahora. El informe en español, del que hemos resumido una parte, comenzaba alabando la tranquilidad de un cuarto de baño. Dice, los cuartos de baños, a veces mal llamados retretes o únicamente inodoros, son diferentes según las clases sociales de sus propietarios. Por cierto, el premio consistió en una reproducción en cartón reciclado de la obra La Fuente de Matt Muth, seudónimo de Marcel Duchamp. En la New Tate de Gallery hay un inodoro vuelto al revés y es una de las obras icónicas de este señor. El informe recalcaba que en la península ibérica los cuartos de baño, bañeiros en portugués, tardaron en llegar y desplazar al retrete tradicional, muy limitado en prestaciones. El retrete tradicional solo podías ir, depositar allí lo que fuera y salirte. Por eso no se puede comparar con lo que da el inodoro. Esta última acepción es un poco primitiva, esta de retrete, por lo que la gente fina en España lo llamaba excusado. ¿Sí? Nombre mucho más poético. En inglés lo llaman WC, de Watercloset, que significa algo así como armario de agua. Y ahora viene porque traigo lo del armario de agua. Como si todos los retretes tuviesen agua como complemento. El informe no olvidaba decir que el cuarto de baño era algo más que un retrete, pues se alojan allí a veces el bidet y otros mecanismos para el baño corporal, siempre con agua por medio, por eso de water. Me gusta más lo de toilette, ¿verdad? Que suena más fino la palabra francesa. Se contaba también que los cuartos de baño, antes de que sean el lugar de evacuación, son un complejo mundo. Allí se estructuran, según su oficio, 37 o 40, que los he contado, elementos, instrumentos o botes diferentes. Es decir, que el cuarto de baño es como la caja fuerte de la vivienda. Los hay para todos los gustos. El informe tenía dos partes bien diferenciadas.
La una que hablaba de las clases privilegiadas que tenían unos cuartos de baño y la otra que hablaba de las barriadas de Nairobi, Lagos, etcétera, que no tenían cuarto de baños. Bueno, a pesar de eso, en las familias, no sé si les pasará a ustedes, cuando vienen a casa no les enseñamos el cuarto de baño, les enseñamos las habitaciones 7 cuartos y de tal forma que dejamos el sitio más señorial. Y por resumir el cuento y no cansarles, les digo un resumen de más o menos de dónde viene lo del inodoro, que ya se utilizaba, como saben, en la India y el Ganges muchos años antes que en el Imperio Romano. Y en el Imperio Romano tenían letrinas, un agujero, en este caso de piedra, al lado de otro agujero, en este caso de piedra, y así 7 u 8 agujeros, donde iban los 7 u 8 a hacer lo que tenían que hacer y a la vez hacían tertulia. Esto no es hacían tertulia. Odio totalmente al baño, qué entretenimiento tan agradable. Oye, hacían tertulia. Y lo peor que era es que en los cuartos de baño de los romanos había que limpiarse también. Como no existía el papel higiénico, tenían un palo con un paño, mezclaban en un recipiente con un poquito de agua y con un poquito de vinagre y se limpiaban el ojete. Me imagino que con un poco de vinagre ya escocería aquello. Pues esto lo hacían los romanos bien. Pero, ¿de dónde viene esto para que les quería contar yo? Bueno, pues todo viene esto de que la reina Isabel I de Inglaterra, que los mayores saben que no era muy amiga de los Austrias españoles, bueno, la del armario invencible y todas aquellas cosas, la reina Isabel I de Inglaterra, pues resulta que tenía problemas para ir al váter. Y como los reyes, las reinas, deben viajar a tantos sitios, pues al sitio que iba no le daba paz y la ponía de muy mal genio. Esto es cierto, ¿eh? La ponía de muy mal genio. Qué tiquismiquis con el tema de los baños. Sí, total, que un ingeniero inglés le elaboró a la reina Isabel I el primer váter, ¿vale? O sea, una especie de silla cerrada que la transportaban la gente pobre, claro, y luego la llevaban a todos sitios a donde iba la reina. Entonces la metían en una habitación, le ponían su váter y la reina hacía. Pero había un problema, que la reina debía tomar alimentos con bastantes gases y aquella habitación se ponía perdida, apestaba. Les digo que esto es verdad, ¿eh? Apestaba. Entonces llegó otro ingeniero y se inventó una cosa que se llama el inodoro, que ese sí que fue un salto. Es decir, que en lugar de bajar así, bajaba así y tenía un depósito arriba, y el baño que se transportaba era con depósito arriba, de tal manera que cuando hacía alguien caería en un recipiente, pero se limpiaría toda la taza. Se limpiaba sola la taza y se llenaba de agua para impedir que saliesen los olores no buenos. Bien, moderno al actual. Exactamente. Y hay un cuadro muy famoso, pero no sé, vamos a ir más deprisa. Como esto los ingleses, como los franceses, que son envidiosos por naturaleza, y más con los ingleses, porque hasta el siglos XIII y XIV los ingleses tenían parte de Francia. Había un famoso escritor francés que se llamaba François Rabelais y escribió un libro que era Pantagruel, Gargantua y Pantagruel, ¿no? Bueno, pues que aprovechó el señor Rabelais a poner verdes a los ingleses para decir, pero ¿dónde van estos idiotas con los váteres movibles? O sea, así era la tontería. Bueno, pues yo tengo más cosas, y dice más cosas el cuento, como que en Japón no utilizan papel higiénico, ¿no? Solo en algunos hoteles, porque se sientan y
sale un chorrete de agua. Sí, mezclado. al final crearon la taza del váter que al mismo tiempo es bidet y que te limpia después de cada Sí, necesidad. pero a veces no acierta. Sí, es que tú estás con el técnico para que te lo arregle, si no es imposible que A te veces no funcione. acierta. Y ya para acabar todo les diré que todo este lío es que dos cosas. Una, ¿de dónde viene el papel higiénico? Porque claro, hubo gente muy aguda que dijo, vamos a solucionar esto de los papeles, porque antes el limpiarse el culete era muy ilustrado, porque empleabas trozos de periódico, ya sí, el culo podía leer. Sí, y en el campo una hoja. Pero luego dijeron, esto no puede ser. E inventaron un papel higiénico en condiciones, ¿vale? Entonces, los papeles higiénicos eran pliegos. Y claro, era un cierto derroche de papel. ¿Va? Y después luego les diré quién inventó lo del papel higiénico. Y después alguien dijo, hombre, vamos a ponerlos en rollo y así que cada uno corte lo que necesita. Y el rollo gira y le das bien la vuelta. Bien, pues quienes inventaron esto, o sea, por cierto, yo he visto ahora papeles higiénicos de rollo con dólares, Sí, el cachondeo de muda. con sudokus, eso, con lo cual es una chulada limpiarse con $1 o con una moneda de 100. Además, con cualquier cosa que sea de entretenimiento, en plan de poder escribir y eso, resolver cualquier cálculo, siempre te hace el rato mientras vas esperando a acabar de ir al baño, hacer siempre una de las secciones que te sacan de los papelitos. O De el esta manera viene cómodo. O el sudoku, Sí, cualquiera de esas que cosas, te que si no relaja. pues también eso, porque Sí. es algo que te activa la mente. que te relaja. Y para acabar, bueno, hay muchas más cosas estrambóticas de las que digo en el quien dice retrete no conozco el inodoro, y así fíjense que hemos estado asociando la inexistencia del saneamiento en amplias zonas de una manera un poco graciosilla, ¿no? Y se nos ha quedado en la cabeza que esto ha sido un proceso lento y que hay todavía 2.000 millones de personas que no lo disfrutan, vamos a decirlo así. Los inventores del rollo de papel higiénico no se podían llamar de otra manera que Scott. Pero como eran tan puritanos, en la sociedad americana de aquellos tiempos no iban a asociar los dos hermanos su nombre a lo que servía para limpiarse el culo. Así No que podía ese ser. es un escote. Es el escote. Pues ese. Y la última que digo ya allí es que cuando Bollywood estaba de actualidad, y sabéis que vendían aquí cantidad de películas, etcétera, etcétera, eso era hace unos 10 o 15 años, ¿no? Hubo una película que se titulaba Toilette, A Love Story, y traducido al español, macarrónico, dice, sin retrete no hay amor, más o menos, ¿no? ¿Y en qué consistía eso? En que en la India las clases pudientes casan a sus hijas pues con chicos de clases pudientes también, ¿no? Y una boda de esas que hacen, que duran no sé cuántos días, no sé qué y tal, y tiene la costumbre de que la mujer se va a vivir a casa de los padres del recién marido, ¿no? Y esto lo decía, en serio que existió esta película de Bollywood, de la India, que a los pocos días la señora, ya señora, huyó de casa de los padres del marido y se divorció porque sin retrete no hay amor. Entonces esa era la moraleja que decía la película. Es realidad, ¿eh? Bueno, pues ahora que ya saben por qué tienen que comprarse este libro y leerse uno cada día, porque hay que reflexionar sobre la cantidad de cosas y de información que hay ahí, y que toda esa información me la han proporcionado todos esos que me han escrito el libro, en el cine, en la literatura, etc. Entonces, como aquí había venido a decir, a partir de una mirada
irónica, con un poco de humor, vamos a entrar en cuestiones de trascendencia real, ¿no? Detrás de lo que les enviaron decía una forma amigable, los ecorrelatos inacabados, una forma amigable de transitar hacia la sostenibilidad. Transitar, no he dicho conseguir, he dicho transitar, porque lo de conseguir es mucho más complicado. Resulta que recientemente he publicado 2 libros, uno que se llama El desbarajuste del mundo, misturas de sostenibilidad, y que se editó con ocasión de la conferencia de rectores de todas las universidades españolas sobre sostenibilidad que se celebró en Zaragoza, en octubre, en la Universidad de Zaragoza, y otro más que ahora les enseñaré. Entonces, este libro es un homenaje a un escritor famoso, Amin Maalouf, que era un libanés que en el año 75 se fue del Líbano a Francia y que no entendía ni la cultura occidental ni la cultura musulmana, y no sabía por qué no podían de colaborar, no habían de colaborar. Pero el libro se llama El desajuste del mundo. Yo le puse el desbarajuste. Sepan que el dibujo está hecho, la portada, cuando todavía el señor Trump no era presidente del gobierno americano. Y entonces yo le dije a mi yerno otra vez que lo único que quería era que me diseñase, que me dibujase el mundo y que se iba al garete, que estaba desajustado, ¿no? Y él entendió que poner la luminaria del mundo con la energía que tiene dentro, las capas tal que salen, y por detrás, no sé si lo verán bien, hay una mano así. Hay una mano así. ¿Qué quiere decir? Que esa mano así está a punto de soltar los dedos y mandar el mundo al desbarajuste. Bueno, como decían en las tómbolas, serán premiados con un ejemplar de este libro si adquieren el otro, o sea, hay 2 en 1. Este se lo regala la Universidad de Zaragoza, que lo editó Presas de la Universidad de Zaragoza. Entonces, de este es del que ahora vamos, no sé qué hora llevamos, porque yo me enrollo. Las 6 casi. Las 6. Pues, preguntas. Sí, una pregunta. ¿Ecorrelatos? Porque, por ejemplo, el relato este que has contado del mate tiene su punto económico, pero podría pasar, no, o sea, que no se pusiese lo de eco. Sí, ¿por qué se ponga todo eco? Sí. Porque hoy todo es eco. Pero no, a ver, esto merece una explicación. ¿Se acordaban cuando el humorista esto? Todo es eco porque nosotros somos ecodependientes. Nosotros dependemos de todo que hay alrededor, fluyendo de la energía y de la sociedad. Todo es eco. No que seamos ecologistas fundamentales, no, eso no. Sino que todo es eco. Porque todo se construye, lo da la tierra lo que da se construye otra cosa, lo que da se construye otra. Por eso se llaman ecorrelatos. Al principio lo había titulado, lo va a decir una interioridad, Ecocuentos para pensar. Y se lo di a leer a un famoso escritor aragonés, no voy a decir el nombre, para que me diese su opinión, y me dijo, oye, pues están bien, los he leído seguidos y más o menos no me han cansado, cosa que otros libros me cansan. Yo los había puesto así, Ecocuentos para pensar. Y me dijo, ya estás borrando lo de pensar, porque no venderás ni uno. Y entonces fue cuando le cambié el nombre, que porque si obligas a pensar a la gente, hace un esfuerzo extraordinario. Y se me ocurrió adornarlos de esta vertiente eco, que no se sabe lo que quiere decir casa. Eco es casa. Son relatos de casa inacabados, porque eco es casa. Más preguntas. Que pueden preguntar lo que quieran o decir, vaya melonada que has dicho. También. Bueno, hablando con lo del tema de que has nombrado, la evolución de las tablas del váter, etcétera, con los baños tecnológicos que han hecho por ahí por Asia,
Ahora hasta lo han hecho con inteligencia artificial. Seguro que cada 2x3 se va a cuadrar una cosa o otra, el técnico de la marca correspondiente para arreglar el problema, porque si no irá con el full y para mandarte a tomar por culo todo el baño y es por tener la palabra. Dicho llanamente, está bien así. Mira, había unos váteres inodoros, los llamamos inodoros. Había unos inodoros que según la carga que habían depositado, suministraban la cantidad de agua. Y según las apetencias, según el peso de quien se ha sentado, en una casa se regula, lanzaban más o menos chorrito. Y según si se sentaba más allá o más acá, atinaban, ¿vale? Todo eso. Pues ahora para la inteligencia artificial es que te aseguro que tendrán el tío Amazon o todos esos una relación completa de nuestros culos y sus posibilidades. Seguro. No vas descaminada, ¿no? Y harán un estudio de marketing a ver si es mejor. Se vende mejor por eso el de Roca, por decir una marca que de todos conocida, o el de Jacob de la Font, si queréis. Mira cómo son los artilugios que tú dices nuevos, que a mí se me rompió un grifo. Yo antes era manitas y arreglaba los grifos, además de profesor eran manitas. No sé cómo sería de profesor, manitas decente. Y ahora se me rompió un grifo nuevo de los estratosféricos, ¿no? De los de rosca, de los de muerte. ¿Cómo de rosca? ¿Qué va? Si lo mirabas y no se veía nada por donde yo podía meterle mano. Pues allí tuve que estudiar casi una carrera para saber cómo debía desmontar el grifo y luego ir por medio Zaragoza buscando la tienda para comprar la pieza de cerámica que encajase ahí. Y después de un mes lo derroté y arreglé el grifo. Pero a lo mejor la inteligencia artificial, dentro de un tiempo, como se ha quedado mi nombre marcado en la tienda, los repuestos que me lo vendió, la inteligencia artificial, ¿sabes qué dirá? Cuando lo he encargado yo, a este gacho no le vendáis el grifo de cerámica, que se lo compre entero. Eso es posible. Bueno, sí, pues este libro... Todo este avance de los inodoros, ¿hasta qué punto es sostenible? Lo de los inodoros, ¿hasta qué punto es sostenible? Sí, todo esto. Sí. Siempre es sostenible. Bueno, a ver, yo he escrito unos 300 artículos sobre sostenibilidad sostenible y todas estas cosas. Y ya les he comentado, a mí que no me hagan definir sostenibilidad, que no lo sé lo que es. Alguna idea tendrás. Y simplemente digo que insostenible es todo aquello que no podemos seguir haciendo como lo hacíamos hasta ahora, porque las materias primas cada vez son menos, la energía que gastamos tal, y cada vez nos creamos nuevas necesidades. Eso es insostenible. En algún momento tenemos que parar y, ¿os acordáis de las 3 R's que decía? Reciclar, reutilizar. No. Ahora hay 5 R's, uséis. La primera es repensar lo que voy a hacer. La tercera, reimaginar si puede haber algún sustituto que sea menor dañino. La tercera, si queréis, reducir. La cuarta sería recuperar. O la cuarta, reutilizar, y la quinta, recuperar. O sea, lo que está claro es que al nivel de consumo de materias primas que tenemos ahora, de energía y de todo esto, vivimos medianamente bien unos 3.000 millones, 2.000 y pico de habitantes de la Tierra. Como el resto vivan un poco mejor, nosotros tenemos tablas de cuándo se acaban cada uno de los minerales y tierras raras. Nosotros tenemos ya hechos los diseños. ¿Por qué se creen que el señor Trump le compra al señor Zelensky todas sus tierras raras a cambio de darle algún pepino para que se le eche a los rusos? Pues porque ya está calculado cuándo será el periodo en el que se acabarán esas tierras. Y el señor Trump, que no sé si es listo o no, ¿vale?, pero tiene cerca a muchos manipuladores
que el señor, este raro, ¿cómo se llama ese raro que se ve tantas veces? ¿Es el de Amazon o es el Elon Musk o Musk, que ahora asiste a algún consejo, lo que llamaríamos aquí algún consejo de ministros, una persona privada que tiene unos intereses, lo iba a calificar pero no lo digo, ¿vale? Entonces, ¿qué resulta? Que yo les había traído cantidad de cosas, digo que no había pensado, sí que había pensado. ¿Alguna pregunta? Es que esto tiene que ser dialogado, porque... Estamos también escuchando, pero preguntamos. Pero es que yo cada vez soy más torpe de esto, entonces algo... Lo que has dicho de Trump, he leído que su madre decía que ojo con este que no se meta en política. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Joder, pues no le echas ni puñetero caso a la madre. Así, unas cuantas ideas para que me digan si asienten o no, ¿vale? Simplemente si asienten, levantan la mano. Solo esto, que con mis clases lo hacía, ¿no? Y además no tienen que quedar bien conmigo, que alguno de mi clase levantaba la mano para quedar bien conmigo y le decía, pero no mientas. Bueno, así. Dice, cuando hace unos años empezamos a decir ODS, ¿se acuerdan, no? No decir ODS no supone construir sostenibilidad. Quienes estén de acuerdo con esta afirmación, que levanten la mano. Es decir ODS no supone construir sostenibilidad. 1 hay de acuerdo, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lo repito, decir ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, perdón, no supone construir sostenibilidad. Pero sí que significa, a menos que no vaya el interés de quien ha creado ese término y esa forma para hacer beneficio al planeta. Pues mira, hace unos cuantos años, te voy a decir 15, 20, más o menos, se reunieron los jefes del mundo y dijeron, esto no va bien, porque se nos van a acabar la energía, la materia, etcétera, etcétera. Tenemos que convencer a esta gente de que se limiten un poco. Un amigo mío, Mario, decía, y se inventaron la sostenibilidad. Lo que pasa que detrás estábamos nosotros, que hicimos algunas investigaciones y le dijeron, así es, en confianza te voy a contar. El organismo mundial que se encarga de medir la sostenibilidad por países, ningún país ha llegado a lo que se exigía en el año 25. Pero eso no lo he dicho aquí, ¿vale? España tampoco. Hay unos indicadores, ¿sabéis? Como semáforos, verde, rojo y tal. Eso se está estudiando y tengo amigos que están en la Red Internacional de Desarrollo Sostenible. Esto va a una crítica que si se acuerdan, cuando salió de la sostenibilidad se pusieron aquí la escarapela y dijeron, yo no sé si el Ayuntamiento de Alcañiz, Gobierno de Aragón, se la clavó aquí y dijo, no, sostenible, para sostenible nosotros, mira lo que llevo. Pues la cosa era que decir esto no supone tal. Es que nunca se cumple. Es que no... Yo recuerdo en el 78 también una reunión de esta reunión también con el tema de salud. Sí. El eslogan era salud para todos en el año 2000. Y estamos peor que Llegó el antes. 2000 y de salud para todos no. Y ha llegado el año en el que estamos y cada vez estamos enfermos. ¿Sabes qué me dijo un amigo muy malo a mí? Dice, es que tú empleas un calendario que va demasiado deprisa. Y es por eso era, ¿no? Entonces, fíjense, ahora nos movemos en un mundo, ¿verdad?, de continuos cambios. En un mundo de incertezas. Lo que pensábamos que es cierto ahora, a lo mejor dentro de mañana ya no es cierto. De tal forma que los que estudiamos estas cosas decimos, para los mayores, pero espero que lo entendáis, en este mundo que vivimos hoy, el cambio constante, no, el cambio es la única constante. No hay más constantes en la vida, el cambio.
y todo va tan deprisa que no podemos darnos cuenta. Si no nos damos cuenta no podemos atenderlo, si no lo atendemos se nos escapa corriendo, ¿no? Ahora voy a decir una, porque si no digo esta se me escapará, ¿no? Y decía, un principio en el que estamos hablando mucho ahora no es mío, es de Brandolini, que es un ingeniero informático italiano que es, ¿vale? Y dice, yo elaboro las leyes, ¿sabéis? Han hecho leyes físicas, leyes químicas, nosotros los geógrafos hacemos leyes climáticas, que si pasa esto, pasa lo otro y se está pasando. Bueno, pues este dice, se llama la ley, en lugar de llamarse ley, porque hasta que no se demuestra se llaman principios, dice, el principio de la asimetría de la estupidez. ¿Qué querrá decir eso? Bueno, pues vosotros imaginaos la cosa más estúpida que digáis. Me va a salir el pelo rojo, pero cuando salga de aquí lo tendré verde. Parece una estupidez, ¿no? Bueno, tú lo sueltas en redes y de energía te ha costado casi nada. Hay para desmentir esa estupidez las fuerzas que hacen falta. Las fuerzas que hacen falta. Con lo cual, en muchas ocasiones, no se desmonta la estupidez. Otra estupidez. Perdón si alguien no opina igual, repito que son opiniones personales, entonces yo no sé más que nadie de aquí, son opiniones personales. Todos los palestinos son de Hamás. Eso se acuerdan que se dijo varias veces. Y en mi pueblo el señor Manuel decía, hombre, alguno habrá que no. Fijaros la sabiduría de Manuel, que decía, hombre, alguno habrá que no, alguno estará contra ellos, ¿no? Como la otra que decía, que yo la he leído en periódicos alemanes y tal, que decía, todos los israelitas, si quieren los habitantes de Israel, son como Netanyahu. Hombre, alguno habrá que no es como Netanyahu. Y el principio de Brandolini dice que tú invéntate ese señor amigo de ese, que estará mezclado con el amigo de Facebook, o estará mezclado con el amigo de no sé qué. Se inventarán una estupidez, y aquí nos tendrán a todos para desmentir la estupidez. Y cuando nos parezca que ya la hemos desmentido, se inventarán otra. Y entonces nos seguirán teniendo ocupados, ¿no? Hay una cosa que habíamos hablado y... ¿qué hora tenemos? Eso es lo que nos hacen en política. ¿Eh? Eso es lo que nos hacen en política. En política. Yo es que... Siga. Eso es lo que nos hacen en política. Sí, pues sí. Dicen una estupidez hasta que nos vuelven a decir. Sí, es verdad. Siempre dan con la clásica norma que dijo una vez alguien importante en el ámbito del razonamiento, como metido en la filosofía, un poco por encima metido en ese tema, que decía que siempre estamos bailando al son del tonto, y el tonto buscará la manera de fastidiarte, y si no te las apañas para sacarte las castañas del fuego, para que sigas haciendo lo mismo, entrarás a un terreno en el que te gana. Yo sí lo sé, la siento aquí conmigo. No, hombre, es que es verdad. Bueno, lo del tonto. Ahora vamos, sí. Hay una cosa que antes se llamaban, ¿se acuerdan, no? Nosotros, los que somos mayores, ¿no? Vivimos mejor que nuestros padres. Sí, porque nuestros padres hicieron un esfuerzo, no sé qué y tal, y vivimos mejor. Nuestros hijos, al menos mi hija, viven mejor que yo viví, sí. Es que yo me crié en un pueblo de extrema aridez, monegrino, en el que no sobraba nada. No había basuras, no existían las basuras, ¿no? Mi hija sí que ha disfrutado de más cosas. Yo sí estudié, fue porque con becas me gané la posibilidad de estudiar, si no, no hubiera estudiado. Pero, ¿qué vida tendrán mis nietos que no fueron educados en la Soviété? Di una conferencia con una profesora de París 7 que hablaba mucho y muy bien de la Soviété. Y a mí me gusta esta palabra porque seamos sobrios, que no sabemos lo que será mañana.
Porque cuando dicen, aquí lo que hace falta es crecer, el Producto Interior Bruto, que España crece más que nadie. Y yo digo, sí, pero la sostenibilidad no es que España crezca más que nadie, la sostenibilidad es que el reparto de lo que crece España llegue, no digo igual, pero llegue a todos en una cantidad suficiente que reduzca las desigualdades. Eso se llama índice Gini, se llama índice Arope, se llama... Y tiene muchos índices para referirse al mismo grupo, está claro. Ay, si tuviéramos más rato te contaría lo del índice Gini y el índice Arope. No, yo lo preguntaré por las inteligencias artificiales con capacidad de manejo de contenido. Si esas te estarán vigilando ya, ¿eh? Aquí seguro que hay por arriba algún cacharro que nos está vigilando. De eso no tengo duda. A él no le van a vender el grifo y a ti no te van a vender el Bueno, ¿alguna cosa en especial de sostenibilidad que quieran que hable más? Porque eso... Ah, sí, sí. ¿Podemos escuchar las preguntas? ¿Alguna quieren hacer? A ver, me dice, según el catedrático de Estratología, don Luis Pomar, de la Universidad de Islas Baleares, el calentamiento global es una manipulación de las élites globalistas para, con la excusa de las emisiones de CO2, robarnos nuestro dinero a base de impuestos. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, eso que va a puesto. No, que está. Yo me manifiesto. Puede ser cierto lo que dicen, yo no digo que lo que yo diga. Yo vivo en una incerteza. Yo en la carrera, él es catedrático, yo no soy porque soy de instituto, pero yo estudié 2 años climatología. Y entonces sé más o menos cómo funcionaban las células en tiempos que yo lo estudié. Y sé más o menos que hay una corriente termoalina, se llama así termo de temperatura, alina de sal, que distribuye las aguas por todo el mundo. Por eso los canarios pueden vivir en Canarias, porque les viene una fría de allá arriba que les atempera el calor que haría allí. ¿Sí? Por eso los americanos de Terranova, o sea, del este americano, ¿se acuerdan cuando el señor Trump? Es que el señor Trump ha dicho que no. Yo les comento un chiste del señor Trump. Llega el señor Trump cuando debía ser presidente de los Estados Unidos hace unos años, y llega a Nueva York, y en Nueva York había 1 metro y pico de nieve. Y dice, ¿dónde está eso del cambio climático? Ahora lo querría yo, el calor. Fíjense qué estupidez, que se convirtió en un axioma que se creyeron una parte importante de los americanos. Es decir, que un hecho puntual. O sea, y ahora iré a lo que no es puntual. Otro hecho puntual. Tuvimos un presidente de gobierno en España, que no me acuerdo cómo se llamaba, que sí me acuerdo, que cuando hablábamos, la gente de ciencia, tal, del cambio climático, nos respondió, pues yo tengo un primo en Sevilla que no cree en esto. Se llamaba don Mariano Rajoy, ¿vale? Esto nos dijo. Entonces, para esto que ha dicho este, nosotros vivimos en un mundo de incertezas. Yo también, cuando miro el clima vivo en un mundo de incertezas. ¿Qué es lo que vemos? Que resulta que en los 20 y tantos o los 30 y tantos últimos meses la temperatura media de la Tierra, de la zona atmosférica que rodea la Tierra, ha aumentado más 0,6 cada año, que ahora estamos ya al límite. ¿Y por qué se empeñan en decir esto? Pues porque hay determinados gases como el dióxido de carbono, el metano, el vapor de agua, que nos hacen el efecto invernadero, es decir, que no dejan. Resumido, la Tierra guarda un poco de calor, ¿vale? Por la noche, ¿qué hace? Se le escapa el calor que guardaba. Si le colocamos unas viseras, ¿qué sucede? Que no se le escapa el calor. Nosotros antes no llegaba aquí ningún ciclón ni borrascas de estas ciclónicas. Ahora está llegando constantemente. ¿Qué sucede ahora?
que la temperatura del mar Mediterráneo está más 3, más 4, más 5 grados superior a la normal. Entonces yo no sé nada de climatología, no sé nada de cambio climático, pero como ciudadano observo que se están repitiendo con relativa frecuencia hechos que para nosotros antes eran impensables. Sí, ahora te contesto. Con lo cual, si nosotros juntamos varias de estas cosas, llegamos a la conclusión de que algo está pasando. Si quieren, no le llamemos cambio climático. Vamos a llamarlo qué bien lucen esos... pero reconozcamos que algo está cambiando. Se dice, nosotros tenemos especulaciones, nos dicen que sí, que, ¿saben? Había una corriente de aire que circula siempre, como la Tierra gira así, pues la corriente de aire gira así también, la jet stream. Y resulta que ahora se está modificando y desviando. ¿Es tiempo para afirmar que se ha desviado permanentemente? La corriente termalina, ¿no? Que decimos que hace, ¿qué tal? Algunos científicos dicen que se está desviando. ¿Es tiempo para afirmar con rotundidad que se está desviando? Vamos a esperar. Pero a veces hay ciclos en las cosas, ¿no? Sí, como por ejemplo lo que va a decir yo del ciclo de la Tierra, que depende de cuánto distante esté de la Luna y del Sol, durante el tiempo en el que gira, da el caso en el que haya un cambio de tiempo durante el transcurso de un año, por ejemplo, que haya un frío mayor o un calor mayor en comparación con años anteriores o posteriores. Sí, junto pero con el tema del cambio de las temperaturas en todo el planeta. que eso tiene razón, pero nosotros no nos fiamos en una cosa solo, ¿vale? Si resulta que los glaciares del Himalaya llegaban hasta no sé dónde y ahora los glaciares del Himalaya están así, algo está pasando, ¿no? O sea, un amigo mío es, tengo dos, uno que vigila el Monte Perdido y el glaciar del Monte Perdido, que saben que es una referencia. Hemos comparado fotos de hace 100, de hace 50 y de ahora y decimos, algo ha pasado, vamos a eliminar lo del cambio climático, algo ha pasado, pero ahora no se dan las condiciones que se daban antes para conservar los glaciares. La conclusión es fácil, pues será que la temperatura ha aumentado, sí, o que resulta que ahora la nieve refleja menos el sol. No, el albedo de la nieve, albedo se llama la cantidad de energía que refleja en relación a la que ha chocado, el albedo sigue siendo del 95%. Pues cuando pasa eso, cuando determinados insectos que no eran conocidos aquí van migrando hacia el norte, cuando determinados pájaros van migrando hacia el norte, nosotros vamos sumando. Cuando el perlito moreno allá en América, en Argentina, Chile, resulta que mis amigos que han regresado hace mes y medio de la Antártida, que miden varias cosas de esas con unos globos que echan, tienen series realmente preocupantes. Si eso es cambio climático o no, si yo pertenezco a esos ecoterroristas, me parece que no, yo lo miro solo de las variables que están cambiando. ¿Más preguntas? Pues con el tema de las variantes climáticas, yo me está refiriendo en varias cosas que estaba a punto de decirlo. Una parte, lo de que influye en la rotación de la Tierra, la Luna y la rotación de eso te hablaré, de los ejes de rotación de la Tierra. Junto con el hecho de que dentro también hay cambios que puede haber en el oleaje, en la temperatura, por el centro de la Tierra, que también cada cierto tiempo va cambiando, incluso que cuanto más tiempo se pasa de la vida de la Tierra, más temperatura se crea en el núcleo, junto con los otros cambios también atmosféricos, que influyen la temperatura, o las lo que causa que pueda haber cambios, incluido las explosiones en tema de los volcanes. Pues quien te diga esto, y también imagínate las explosiones que hay, ¿sabéis por qué el Sol se presenta siempre con unos rayos así? Porque la esfera está explosionando. Sí, pero nosotros lo que nos fijamos para acercarnos a una idea es si eso se consolida, se repite a lo largo de muchos años. Cuando se consolida desde el año, imaginaos, 1930 en España, 1950, que hay
medidas bien hechas. Nosotros observamos una tendencia, decimos, para que la cosa no está clara. Simplemente eso. ¿Eso se llama cambio climático? Nosotros sabemos también por física que el dióxido de carbono retiene más energía que tal. Y el que más energía retiene, ¿sabéis qué es? Los eructos de las vacas. Y los pedos. Y los pedos. El metano de los eructos. ¿Por qué? Pues porque eso sale del tubo digestivo y tal. Vamos, más preguntas. ¿A qué hora nos tenemos que ir? Que me voy a coger el tren a Casper. No, cuando nos dé tiempo, ¿qué hora es? Ah, bueno, si no se cansan. ¿A qué hora sale? A las 7:40. ¿Cuánto nos cuesta de aquí a Casper? 20 minutos. ¿Media hora? 20 minutos. Estas chicas quieren decir 8:15, joder, hay que decir. ¿Queréis decir algo? Que vayas un poco más. Podéis decir lo que queráis. A ver, ahora vamos a entrar. ¿Qué te parece el cambio de este tiempo, de estos días? Estas lluvias que tenemos, que hacía mucho tiempo que no teníamos unas lluvias en condiciones y tal y cual. ¿Qué te parece la influencia que tienen las estelas? Que a lo mejor que decían que Trump había decidido prohibir la emisión de estelas de los aviones. Sí, porque las estelas según tenemos... Las estelas, nosotros analizamos las estelas, lo anchas que son, etcétera. Y yo siempre digo, puede ser que sí, puede ser que no, o todo lo contrario, ¿vale? Nosotros manejamos el peor escenario, el escenario más normal y el mejor escenario, ¿vale? Y eliminamos el factor estelas. El factor estelas no es determinante en las curvas que nos salen. Es más determinante Los químicos, ¿no? la relación entre la temperatura media del agua, la temperatura media de la tierra y la temperatura media del aire que tienen encima y las direcciones y conexiones que se establecen entre distintas masas. Cuando yo estudiaba los primeros años de geografía, nosotros decíamos, y en la escuela lo habrán estudiado ustedes también, en invierno se planta ahí el anticiclón de las Azores, ¿verdad que lo hemos oído? Y todas las borrascas se van para los ingleses, los del Reino Unido, y da, que se fastidian. Pues ya no estamos seguros. Este año hay una anomalía. ¿Lo has visto? El anticiclón de las Azores de chicha ni limoná. Bueno, vamos a esperar a ver. Pero es que resulta que los episodios de calor fuerte están anulando una parte de la vegetación de la selva amazónica, de la preselva, etc. ¿Qué supone eso? Si desaparecen X miles de tierras forestales, o sea, de árboles, los árboles no captan el dióxido de carbono. Si los he cargado, ¿cómo lo van a captar? Ahí está. Y ahora he escrito un artículo que ahora te mandaré la conexión, que se llama, no sé si lo publicarán porque algunos no me los publican. Y dice, el artículo dice, marchando, una de bosques. Y es que el señor Trump ha decidido cargarse a los bosques porque si hay bosques, si hay árboles, se queman las casas de los ricachines. Entonces, a ver cómo acabamos esto. Nosotros siempre somos prudentes, ¿eh? Cuando el panel intergubernamental de cambio climático, que saben que es internacional, que hay unos 20.000 científicas puestos, genera un estado de opinión, siempre dice, es probable que la cantidad de gases perjudiciales que tenemos en las ciudades, que no tenéis en Alcañiz, es probable que, no quiero decir es seguro que, es probable que originen bastantes problemas de salud a los habitantes de la ciudad. ¿Y eso a quiénes más? A los más pequeños, pues porque su organismo es así, y a los más mayores porque los alveolos tal están deteriorados. Entonces hay una cosa que se llama de investigación en España, que son lo mejor del mundo, el Instituto de Salud Carlos III de Madrid, e IS Global de Barcelona,
que publican diariamente cantidad de cosas. Yo de muchos de los artículos de la Cima 2030 no me los invento yo. Cojo una noticia relacionada con esto y traduzco a mi manera para la gente que me lee, ¿no? Entonces, nosotros seguimos manteniendo, se tiene que dar una determinada cantidad de condiciones. Por ejemplo, el Mediterráneo. Si el Mediterráneo hay una diferencia enorme que el agua esté a 26 grados centígrados ahora, que esté a 22 grados centígrados. Porque a 26 grados centígrados, con el movimiento, ya saben, de las borrascas, es el contrario de las agujas de reloj, succiona para arriba. Lógicamente succiona más fácil si está a 26, porque la energía que hay que procurarle para que se pasen las calorías a vapor de agua es menos, suben para arriba echando gárgaras. ¿Qué sucede? Que como se mueven tan rápidamente en superficie y en altura, llegan en altura, hay una bolsa de lo que llaman las danas, hay una bolsa de aire frío allá arriba, y como han subido como con una chimenea, ¿qué pasa? Que se congelan, o sea, es sublimación, o sea, no pasan a líquido y después a hielo, no, es una sublimación de gas a sólido, y se arman unos pedruscos que tal que se caen. Normal. Tuvimos la experiencia 2 años seguidos, en 2003, ¿Sí? 2004, sí, aquí, así, todos así. Yo me fijaba este año a ver cómo estaba el Guadalupe y digo, ahora lo veo bien. Está estupendo. Por eso he nombrado, bueno, que no sé si he dicho antes, que Trump, que se había prohibido, lo he dicho, ¿no? Que había prohibido Trump últimamente hacer que echaran estelas los aviones. Sí. Que había prohibido Trump, y por eso tenemos esto. Sí, porque hace años que esta climatología no funcionaba así. Tiene mucho que ver, fíjense qué cosas, pero no me voy a extender, un fenómeno que llaman el niño y la niña, porque venía el uno cercano a las fechas del nacimiento del niño y el otro contrario a la niña. Ese se está aumentando por un lado y disminuyendo por otro. Eso saben qué pasa en las costas del Perú, enfrente en el Pacífico, en el otro lado, de tal manera que están ya allí al borde de cualquier cosa. Entonces, que también había saltos meteorológicos, porque nosotros estamos convencidos de una cosa. Desde la escuela nos han explicado muy mal que tiempo es una cosa y clima es otra. Nosotros vemos el tiempo que va a hacer mañana. Eso no tiene nada que ver con el clima. El clima será una sucesión de cosas a lo largo de un periodo mucho más largo que se repite de acuerdo con unas mediciones de no sé qué. El tiempo, hoy hace un día estupendo en Alcañiz. El tiempo es lo genérico y el clima es lo específico, ¿se entiende? Es más difícil. Sí, pero en palabras simples y sin meterse mucho en materia, digamos que sería así más o menos, ¿no? Es que lo tendríamos que hablar, es que me pasé 2 años estudiando climatología y la cabeza se me va con relación ahora. Nosotros teníamos unas células, pero no hablo de las células, las cosas. Una cosa, Puedes decir más preguntas de ese señor. Es que no hablaba de no sé qué, que no tiene nada que ver, hablaba del euro digital y eso. Yo no sé nada de digital y así eso no sé nada. Yo me quería preguntar una cosa, cuando hablamos así de sostenibilidad, ahora que estamos aquí y hay gente más pequeña y tal, siempre nos preguntamos ¿qué puedo hacer yo para que sea un mundo más sostenible? Y luego, ¿qué porcentaje de lo que hago yo sirve? No sé si me explico, porque al final intentas hacer muchas cosas antes, pero luego resulta que viene un gobierno, hay un gobierno chino con 1.000 millones de habitantes que se lo pasa todo por el forro y yo aquí vengo a reciclar, a intentar hacer cosas y demandas, y resulta que ¿para qué sirve si luego resulta que soy entre 4.000 millones de personas que somos o algo así? No sé si me explico. Y te queda un poco esa frustración. Entonces, no, me he explicado. Hombre, y me alegra que me haga usted esa pregunta porque me sale en varias de las intervenciones, ¿no? Lo llaman algunos o algunas ecoansiedad, ¿no? El ecocidio, la ecoansiedad. ¿Qué es más fácil?
Imaginémonos que hemos pensado que nosotros vamos a hacer cualquier cosa con respecto a residuos, con respecto a contaminación del aire, con respecto a lo que quieran, cualquier cosa. Imaginen una, que se paran en casa, hacen triaje de residuos. En Alcañiz se hace de todos o de no. Ahora han empezado de orgánico porque salió una normativa europea que les obliga, y si no les obliga les va a dar. no estamos, pero estamos. Estamos en vías de que empiece a ser definitivo y que esté totalmente... Definitivo no, bueno... Hasta que ya cambiar me refiero, o sea, Sí, que ya no hay que cambiar. pero la ley, sabes que a veces la ley es una y la realidad es muy diferente. Sí, eso lo tengo clarísimo. Imaginamos lo siguiente, Siempre decimos en las cosas los gobiernos y los que nos gobiernan encima de ellos. a que es todo difícil, a mí me resulta difícil. Te hablo de mi casa. Mi casa, como somos unos raros, tenemos contenedores de todo. Nosotros igual. También otros raros. Entonces, ¿qué sucede? Que guardamos lo orgánico en una bolsa que es orgánica y cuando está llena, vamos con la tarjeta. En Zaragoza funciona así, una tarjeta se abre y lo echas. Y tanto mi mujer como yo somos unos curiosos impertinentes. Y cada día que vamos, miramos a ver los que hay, las bolsas que hay. Nosotros somos en la comunidad 56 vecinos. Las bolsas que hay, el día que más, 3 por la nuestra. Entonces, ahora le contesto a él. Yo tengo la convicción, la impresión, la ocurrencia, lo que sea, que debo hacer la recuperación de restos orgánicos para, por si acaso, los aprovechan, ¿vale? Entonces, esto tiene un doble efecto positivo. El efecto positivo es, yo cumplo con mi obligación y además me genera satisfacción el de echarlo ahí. Lo que hagan todos nosotros mequetrefes, olvídate. Lo que le dije a una compañera en un club de lectura que tuve en San José de este libro. Olvídese usted del vecino, del de arriba, del de abajo. Sea feliz consigo misma. Sea feliz, aumenta la autoestima. Es que los otros... Pero si siempre ha pasado, siempre ha pasado. Yo me pregunto el porqué de la tarjeta. Sí, yo te lo explico. Los contenedores de los restos, tú vas con la bolsita y lo echas. Pero los que llevan la ¿Qué tarjeta... sentido tiene tener una tarjeta para eso? Porque si te va a olvidar la tarjeta un día, que Sí. te va a un distinto que la hayas hecho porque estás Y que correado. además que te controlan todo con la tarjeta. Fue una de las propuestas que nosotros hicimos para una investigación. ¿Vale? Porque con la tarjeta nosotros tenemos de Zaragoza dimensionadas por bloques de viviendas, por tal, todas las personas que hay en cada bloque y que pueden acceder a cada contenedor de tarjeta. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, con el identificador, el 12754, el que tenga usted, lo deposita, sacamos el número de veces del año que usted ha depositado la bolsa. Si es parecido a los que de su entorno, es así, primera conclusión que sacamos. Normalmente la gente interesada la saca, imagínense, una vez a la semana o una vez cada 15 días. Y luego discrimina, en el sentido de decir, de todos los que les dimos tarjeta, que fueron todos, solamente el 5, el 10%, echa el orgánico. Con lo cual, la Unión Europea les obliga, otra cosa es que lo haga, a hacer estudios de viabilidad. Si resulta que se proponen el 20% y aquí en Alcañiz o en Zaragoza sale el 5%, llegan los de la inspección de la Unión Europea y dicen, algo no está funcionando, o la campaña de comunicación, o están hartos por no sé qué, o no resulta que no sé cuál. Nosotros tenemos investigaciones que dicen si más o menos. Yo hice una al albur. En el contenedor amarillo supuestamente echamos los plásticos, los metales, bricks, etc. ¿Sí? Según Ecoembes, que es la empresa que no voy a decir nada, no hago propaganda, según Ecoembes, el 70 y tantos % de los residuos
que se generan de estos materiales se recuperan. Según Greenpeace, el 26. Algo pasa ahí. Algo está... Ve, tiene usted esa impresión. Me parece que esto no va por ahí. ¿Por qué? Porque buena parte de los materiales que nosotros depositamos en el contenedor amarillo, como ha habido una pésima campaña de comunicación, justificación, etcétera, etcétera, buena parte no se sabe, echamos lo que nos da la gana. ¿Usted sabe lo que cuesta separar todo lo que no vale? Una pasta mansa de demasiada cantidad. Oye, ¿el poliespan se echa o no? El corcho ese blanco. Si es compatible con la de contenedor a que lo vas a echar. ¿Tú has visto unas líneas circulares que hay abajo? El círculo de Moebius. Pues cuanto número más alto veas de polietileno, poliestireno y tal, menos. Desconfía. ¿Entienden? O sea, esto se hace para estudios que supuestamente mejoran la normativa. Supuestamente. Y si yo pongo una compostera en mi casa, voy a ser una ciudadana que no recicla. El tanto por ciento que pueden hacer eso es tan pequeño que es insignificante. En Zaragoza, por ejemplo, a X familias, no sé con qué criterio, en Madrid de otro, en todo esto, han seleccionado X viviendas familiares o que tienen jardín, etcétera, y las tienen clasificadas, ¿no? Y supuestamente vigila la cantidad de compost que elabora. O sea, si se quiere, se puede hacer, pero hay un problema que esto es mucho más fácil, que es, en determinados países está prohibido elaborar plásticos que no admitan ser reciclados. Lo siguiente, yo tengo entendido que el total de los plásticos que se reciclan es el 10% de lo que se utiliza. ¿Tanto? El 10% de los o menos, ¿no? ¿Sabe qué sucede? Que cada vez tenemos más plásticos, sí. Cada bolsita de los PET son ahora de plástico. Ahora el tío Mercadona ha puesto en las tiendas, antes compramos pescado de lonja, ¿no? Por persona. Pues el tío Mercadona todo en bandeja. Sí, además tiene esta contenedor para reciclar. No, pero te pone elaborado con plástico reciclado. Sí, pero lo que digo, y además tiene contenedor de plástico para echar las cosas cuando te compras un para comerlo en el momento, te lo comes dentro de la tienda, sí. Y lo echas luego dentro de la tienda. Pues eso, muy poco. Yo recuerdo Body Shop, no voy a decir, es una marca para mí de las más respetuosas, hace 30 años o algo así, ya 40 años ya decía esto, ¿no? Y ahora en uno de crema de mi mujer pone es de plástico, elaborado con plástico reciclado, totalmente reciclable, lo pone así, no admita, el mensaje que da Body Shop, que Body Shop es una marca que conocen, yo no tengo que hacer propaganda, pero Body Shop lleva una pegatina que la levantas y dice totalmente reciclado, o sea, todo con plástico reciclado, totalmente reciclable, coma, en los lugares en donde existan instalaciones para ello. Toma. Que el carrito a los 6 meses de haberlo abierto hay que tirarlo. Eso es verdad, porque no puede durar más tiempo. Aunque tengas que ponerte más cantidad para que hagan un efecto. De ese tema no hablemos del de la obsolescencia programada. Eso es algo muy clásico, pasa en cualquier componente y siempre anda programándolo para que se fastidie el producto. Para que sí, le cambia la fecha. Más cosas. Bueno, yo quiero saber si realmente todos estos chismes de lo sostenible, los 18 ODS, 17 y 169 metas. Yo como ya no me creo nada, dudo que realmente eso se vea. Sí, pero nosotros lo que sí que hemos observado, yo me leo todos los informes de la red internacional, de la red española, porque de eso hablo en mi blog, ¿no? Que se llama así, la CIMA 2030, me los leo todos. Y lo que sí que
hemos observado una mejora hasta que llegó la COVID. Eso es cierto, una mejora hasta que llegó la COVID. Llegó la COVID y estuvimos 2 años de bajada y ahora no ha alcanzado todavía los niveles previos a la COVID, porque de los 17 ODS España no cumple ninguno. Ya no hablo de otro país, ninguno. Algunos están amarillos, semáforo, ¿vale? ¿Cuántos naranjas, cuántos incluso? Efectivamente, y otros verdes. España no tiene ninguno verde. Y luego tienen una flecha que están, algunos están más o menos igual, otros suben y otros descienden. Entonces, pero nosotros tenemos que seguir creyendo en utopías, porque aunque la utopía para los que nos gobiernan no sabemos si existe, personalmente tenemos que estar satisfechos. Pero la utopía es decidir cuándo que nos están diciendo. ¿Quién dice eso? No, pero si has dicho que se pone la chapita y dicen yo ya... Después de lo que es el parto en el año 2000, en 1978, Ya pudo haber todo eso. con lo que he visto en la vida, digo, pero... Pues yo sigo siendo un pesimista insistente. O sea, pesimista en el sentido de que vamos despacio e insistente que no me voy a callar. Allí donde tenga foros, aquí en Alcañiz estamos unos cuantos, pero en otros sitios pues sigo diciendo las mismas cosas. ¿Que valen o no valen? Lo que está claro es que no hay que creer en el ecocidio personal, ya lo saben, ¿no? El eco estás matando, no restar que no sé qué, sino en hacer. Yo voy a hacer lo que me parece que debo hacer en la cantidad que puedo hacer. Que al día siguiente puedo hacer esto, pues lo hago, pero al día siguiente puedo a lo mejor quedarme aquí. Y eso me hace... Los que llevan el orgánico, que son 3, al contenedor rituario, pueden ser tan estupendos como los que no llevan nada. Totalmente. Pero hay una cosa que se llama la comunicación verificada. Bueno, os hablaría más. ¿Qué sucede? Que yo escribo y les digo que ha fallado muchas veces la comunicación de la necesidad de la implicación colectiva demostrada, porque con un pequeño esfuerzo se consiguen grandes logros. Eso es lo que yo, en serio, la comunicación, hay cantidad de investigaciones que hablan de que el verdadero problema, no de este, de otros muchos, es el de la comunicación. Yo, por ejemplo, tampoco creo que la energía verde sea esto que nos están diciendo. Bueno, si entramos en el de la energía, aquí... Es uno de los... Es que mira, si fuera energía verde, como por ejemplo un sistema tecnológico que hiciera funcionar a los molinos de viento de la manera tradicional, pero con un sistema de que hubiera un frenado específico del punto de rotación que hace que llegue al punto, depende de qué velocidad se despegue las astas, sería algo ecológico si llegas a ese punto, pero si no, es que no es nada. Lo mismo con lo de tema de la energía del sol, si no es totalmente con un material que luego cuando se fastidie la máquina la vida que tirarla, te das cuenta de que esos materiales sean reciclables o que sean biodegradables. Ahí está otro punto en contra al tema de las energías verdes. Y lo mismo con otro tipo de material. Hablaríamos de las energías verdes porque estuve 2 años dedicándome a eso. Yo tengo placas en mi casa, en el pueblo, y me sirve la energía que produzco en el pueblo en mi casa de Zaragoza. De tal manera que todos los meses la compañía me paga 15, 18, 20 euros porque yo me he generado la energía que consumo en las 2 casas. Eso no se vende. Incluso a la Verde Iberdrola y a la Verde Endesa fui a proponérselo y me dijeron, pero ¿usted de qué va? Hombre, ya lo entiendo, ¿no? Usted no, eso no se puede hacer, eso comercialmente es imposible. Y dije, que no les sale del dinero. Pues bueno. Más cosas, dime qué hora es, Javier. Pues casi 5 minutos. Sí. Aparte de decir que ha sido un placer, que no se crean lo que he dicho, porque es una opinión, ¿no? Y opiniones hay muchas. Entonces, yo que me muevo en un mundo de incertezas, pues a todas las incertezas he llegado después de 40 años de estudiar todo esto, ¿no?
Y eso, animarles a que sigan. O sea, lo peor es el no. Dice, y si siendo no es sí, tengo una cita del Quijote ahí fabulosa, porque el señor Sancho Panza tenía una sabiduría como la mayor parte de la gente de los pueblos, ¿no? En mi pueblo dicen el paqué, ¿no? Apréndaselo. Porque pues, ¿y para qué? El paqué es el siguiente. Si nosotros, Carmelo se ha puesto placas en casa, y pregunta el uno, ¿para qué? ¿No? Y el otro le dice, oye amigo, que la energía que produce se la dan gratis en Zaragoza. Y dice, bueno, siendo así, pues entonces, sí, pues no. Entonces, yo les animo a entrar en este, porque dentro de poco ya no escribiré casi nada, ¿no? Porque la cabeza se me habrá evaporado y esto. Depende de si se sigue funcionando igual de bien a necesitando yo no tengo graves lagunas ya. Sí. Abre tus ojos a otras miradas anchas como la mar. Rompe silencios y barricadas, cambia